Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a explicar el método McCabe-Tyle. Bueno, para empezar, tenemos que saber qué es la destilación. La destilación es un proceso que consiste en separar los distintos componentes de una mezcla mediante el calor. Para ello se va a calentar esa sustancia que normalmente se encuentra en estado líquido para que sus componentes más volátiles pasen a estado gaseoso o de vapor y a continuación volver esos componentes al estado líquido mediante condensación por enfriamiento. Bueno, para empezar tenemos nuestro diagrama. Aquí tenemos que en F tenemos nuestro flujo de alimentación, en D tenemos nuestra corriente de destilado. Esta se va a la capa más volátil y puede ser conocida como una sección de enriquecimiento. Posteriormente tenemos la corriente R, la cual es nuestra corriente de residuo. Esta se puede retirar o alimentar a una segunda columna y se le conoce también como la corriente de empobrecimiento. En el equilibrio líquido-vapor en disoluciones no ideales tenemos lo que son los azeótropos, donde dependiendo de la temperatura de ebullición del azeótropo con respecto a las de los componentes puros de la mezcla, podemos tener los azeótropos de ebullición mínima, los cuales son positivos y constan de una desviación positiva de la ley de Raoult. Y también tenemos los azeótropos de ebullición máxima, los cuales son negativos y constan de la desviación negativa de la ley de Raoult. Bueno, el método que vamos a utilizar es un método gráfico que sirve para determinar las etapas teóricas. Tenemos nuestro problema a resolver, el cual se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición, que contiene un 42% de mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales, para obtener un destilado con 97% de mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación de reflujo es de 2.5 de 1. Calcular el flujo en mol por hora de destilado y residuo, el número teórico de platos, el número de platos de alimentación y la temperatura de alimentación. Nuestro problema nos da los siguientes datos, que son a diferentes temperaturas. Tenemos los valores en X y en Y para posteriormente sustituirlas en nuestras ecuaciones correspondientes. Ahora bien, tenemos nuestro diagrama. Regresando al diagrama anterior, ponemos nuestros datos conocidos, los cuales en la fuente de alimentación tenemos 200 moles por hora y XF como su fracción de 0.42. Tenemos en la corriente de destilado, la cual no conocemos, pero su fracción de 0.97. Y también nuestra corriente de residuo, la cual tampoco conocemos, pero su fracción de 0.011. Bueno, primero tenemos el balance global para la fracción de heptano. Tenemos que la corriente de alimentación es igual a la de destilado más la de residuo. Y despejando para hacer posteriormente ecuaciones simultáneas, tenemos que la corriente de destilado es igual a la corriente de alimentación menos la de residuos. Eh, para el balance del heptano, tenemos que su corriente por su fracción es igual a la corriente de destilado por su fracción más la corriente del residuo por su fracción. Despejando tenemos que la corriente de alimentación por su fracción es igual a la corriente de destilado por su fracción, la cual sustituimos con la ecuación que despejamos en el balance global, más la corriente de residuo para su fracción. Lo que hicimos aquí fue para
sustituir con nuestro despeje del balance global para que tuviéramos en nuestra ecuación un solo término desconocido, el cual va a ser R, y sea más fácil su cálculo. Bueno, ahora sí, aplicando nuestras ecuaciones y sustituyendo nuestros datos, tenemos que nuestra corriente de residuo es de 114.7 moles por hora y la corriente de destilado es de 85.3 moles por hora. Ahora bien, trabajando con estos datos, nos vamos al método aplicado en GeoGebra. Y aquí vamos a abrir una hoja de cálculo donde vamos a pasar nuestra lista de puntos. Posteriormente, vamos a abrir esa lista de puntos y la vamos a graficar, los cuales nos va a colocar estos puntos en la pantalla. Y lo que vamos a hacer es usar la herramienta de segmento para poderlos unir y que nos quede la siguiente línea. Muy bien, esta línea nos va a mostrar nuestra línea de equilibrio líquido-vapor. Y también es importante contemplar que posteriormente vamos a hacer el cálculo de la recta Q. Más adelante se las explico. Muy bien, ahora bien, trazamos una línea de diferencia, la cual nos va a permitir que corresponda a nuestra ecuación de volatilidad del compuesto. Y por lo que vemos va de 0 hasta 1. Aquí vamos a ubicar bien los datos de nuestras corrientes, donde vamos a tener nuestro punto de alimentación con 0.42,0, nuestro punto de destilado que es en 0.97,0 y nuestro punto de residuo, el cual va a ser de 0.011,0. Ahora bien, teniendo estos puntos, vamos a trazar 3 líneas. Estas van a ir de cada uno de los puntos que trazamos hasta la línea de referencia, hasta donde topa la línea de referencia. Esta va a ser para calcular nuestra recta Q. Ahora, regresándonos a la recta Q, tenemos que la recta Q es el parámetro que es la fracción de líquido en la alimentación. Y cuando nos muestra nuestra gráfica que es un líquido saturado, no va a tener vapor, entonces nuestra Q va a ser igual a 1, como se muestra en la gráfica de abajo. Pero si la alimentación viene siendo un vapor saturado, nuestra recta Q sería de 0, como lo muestra nuestra gráfica. Y esta es la ecuación que utilizaremos para calcularla. Muy bien, ahora la línea Q va a ir desde la línea de alimentación hasta la curva de equilibrio. Y calculamos nuestra recta de enriquecimiento, o más bien llamada LOC por sus siglas, que viene siendo la línea de operación de enriquecimiento. Esta va a ser una R que va a ser igual a la relación del problema que nos mencionó el problema. Entonces tenemos nuestra ecuación. Ahora colocamos la ecuación y la línea queda de la siguiente forma. A continuación se va a acotar la recta hasta lo C para tener sus coordenadas. Y pues aquí es cuando la acotamos. Generamos una nueva recta del punto de intersección de los C y Q hacia el residuo. Esta se va a llamar losa, que es la que está ahí circulada. A partir de aquí podemos construir nuestras etapas con líneas que van desde la intersección, pero antes de esto vamos a acotar nuestra línea y vamos a sacar sus puntos. Estos van a ser
el punto inicial de 0.42,0.58 hasta el punto final de 0.97, a 0.97. Ahora sí, vamos a construir nuestras etapas. Con las líneas, estas van a ir desde la intersección del destilado hasta la curva de equilibrio y hasta los C. Estas van a ir simulando un escalón continuamente, los cuales interpretan el número de platos o etapas. Estos se van a ir repitiendo hasta que queden de la siguiente manera, donde el residuo quede dentro de uno de ellos. Entonces, sumando cada uno de los escalones, obtenemos que nuestras etapas teóricas serían de 12 en nuestro proceso de destilación. Ahora bien, para contarle para la etapa de alimentación, vamos a ubicar el plato en donde está intersectando con nuestra línea de alimentación, y esta podemos ver que cae en la etapa 6. Ahora, tomando nuestros datos que anteriormente nos daba el problema y calculamos, vamos a calcular la temperatura que nos pide el problema, llevando nuevamente estos datos, ahora bien con la temperatura, a un documento nuevo en GeoGebra, y cuando se grafica vamos a obtener la gráfica que tenemos al lado, donde la línea roja nos muestra nuestro punto de rocío y la línea azul nos muestra nuestro punto de burbuja. Ahora, debajo de nuestro punto de burbuja vamos a ubicar nuestro punto de alimentación del sistema, donde vamos a subir hasta la línea del punto de burbuja, y después de ahí se va a llevar una intersección hasta el eje de la temperatura. Una vez hecho todo este procedimiento, obtenemos los resultados a las preguntas que nos generó nuestro problema. Tenemos que el flujo en mol por hora de destilación y residuo, tenemos para R 114.7 moles sobre hora, para D 85.3 moles sobre hora, y luego para el número teórico de platos, pues ya vimos que eran 12 platos, el número de platos de alimentación serían 6, y finalmente la temperatura de alimentación tenemos que sería de 112.98 grados centígrados, puesto que es la coordenada que nos dio en nuestra última recta graficada. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido esta instrucción, y pues cuantas veces quieran repetir el video para que quede más claro los datos expuestos, pues con todo gusto. Dejen su me gusta y también dejen un comentario para retroalimentación. Gracias.